Evangelio de Juan, capítulo 16. Voy a hacer lectura, hermanos, de los versículos 4 al versículo 7. Juan, capítulo 16, versículo 4 al versículo 7. Dice la palabra del Señor: Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación, siempre rogándote, Padre de la gloria, que bendigas cada uno de los hermanos aquí presentes, para que tengamos un corazón enseñable, que tengamos la disposición, amado Padre, de postrarnos a tu palabra, reconociendo la que es nuestra máxima regla de autoridad, y por lo cual, amado Señor, no debiéramos juzgar en lo absoluto lo que aquí está escrito. Así es que hemos de rogarte, Padre, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, para que realmente haya un cambio en medio de nosotros, un cambio muy necesario, amado Dios, porque necesitamos parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Pero no se trata, amado Padre, sencillamente de cambiar hábitos, porque de lo contrario cualquiera pudiera hacerlo. Se trata de un cambio estructural, un cambio desde dentro, un cambio que solamente tu Espíritu puede lograrlo, y eso lo hará por medio de tu santa palabra. Así es que te pedimos, amado Señor, que seas tú obrando en medio de tu iglesia para la gloria y honra de tu bendito nombre. Lo pedimos, Padre, siempre orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a tratar esta porción del versículo 4 al versículo 7 y he titulado este sermón Un asunto de conveniencias. Un asunto de conveniencias. Y arranco diciendo una cosa: para ninguno es sorprendente saber que el cristianismo se trata de Cristo, ¿verdad? Eso es el cristianismo, Cristo. Pero pareciera, hermanos, que ese pensamiento ha tomado matices en estos días por los deseos del corazón del hombre. ¿Me explico? Porque pareciera que hoy la preocupación de los seres humanos está en poner su oído a esa creciente enseñanza que dice que ser cristiano solamente tiene que ver con el bienestar de la persona. Y muchos buscan ese tipo de iglesias, muchos buscan ese tipo de mensaje, que sea dulce al oído y que me mejore en las cosas que son de índole personal, material. Y es así como muchos hoy quieren hacer del cristianismo un asunto que es humanista o antropocéntrico. Hermanos, créalo, nosotros estamos viviendo en tiempos que son verdaderamente lamentables, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hoy vemos a muchos cristianos que han despojado del mensaje del evangelio el propósito divino, ¿sí? Al evangelio le han quitado lo que Dios ha considerado lo que es su propósito. ¿Para qué? Ahora los cristianos han hecho del evangelio un asunto donde tiene que ver más con su bienestar, ¿sí? Con el estar bien. Es decir, han hecho del evangelio algo, un mensaje que está centrado en el hombre. Se habla más de la estabilidad emocional, se habla más de la salud física, se habla más de tener éxito financiero, se habla más incluso en términos hasta psicológicos, se habla más de la autoestima, y a eso le llaman evangelio. Y eso no es el evangelio, hermanos. Las iglesias deben estar en la disposición de hablar lo que el evangelio habla, cumplir su propósito. Debemos hablar del pecado y debemos hablar de la provisión salvadora que hay en Cristo Jesús. Y aquí cabe la primera pregunta, hermanos. ¿Acaso hemos olvidado
esa urgente advertencia que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando en su momento expresó estas palabras? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Señor prácticamente estaba poniendo en la balanza las cosas de este mundo y las cosas que son eternas. Y está diciendo, ¿dónde está poniendo usted su confianza? ¿Dónde está poniendo todo su esfuerzo? Hermanos, el Evangelio tiene todo el peso para tratar con esta segunda cláusula que dice el Señor, el alma del ser humano. Por lo tanto, hermanos, es sumamente imperante que nosotros volvamos al objetivo del Evangelio, que no se centra en los deseos de los hombres, no, sino que se centra es en los propósitos de Dios, en los propósitos divinos. Se trata de una redención de un pueblo para la gloria de Dios. Eso es el Evangelio. Y ahora, para la consecución de ese objetivo, ¿qué hace Dios? Dios envía su palabra. Él se reveló a los hombres por medio de su palabra para que esa palabra sea predicada y sus elegidos lleguen a escucharla y por medio de la fe sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo por el poder soberano del Espíritu Santo. Eso es. Ese es el plan de redención. Eso es a lo que nos lleva el Evangelio. Ahora, si usted ha seguido fielmente las enseñanzas del Evangelio de Juan, usted podrá darse cuenta que los discípulos del Señor han sido elegidos del mundo. Eso mismo dijo el Señor. Yo os he elegido del mundo. ¿Para qué? Para que sean mis testigos. El Señor no dijo, yo os he elegido del mundo para que tengan vidas tranquilas, alegres, adinerados, con salud. No, Él los eligió, nos eligió del mundo. ¿Para qué? Para que seamos sus testigos. Y además de eso, el Señor fue claro, dijo, esto tiene un precio, esto tiene un costo. El discipulado tiene un precio. ¿Cuál? El odio, el aborrecimiento y la persecución de un mundo que está completamente opuesto a Dios. Entonces, hermanos, el Evangelio está muy, pero muy lejos de ser un medio para alcanzar bienestar terrenal. ¿Sí se dan cuenta? Muy lejos. El Evangelio no es para tener un bienestar terrenal. El Evangelio ha de cumplir su propósito y tiene propósitos que son exageradamente mayores. Y es la de hacer de un pecador que está bajo la condenación de la ley, es hacer de ese pecador un ser que pueda gozar de un bien mayor. ¿Cuál? La gracia salvadora de Dios. ¿No le parece que eso es una excelsa riqueza? Pues sí, eso es lo que el Señor nos ha dispuesto por medio del Evangelio. Y es ahí, hermanos, donde la iglesia debe posar sus esfuerzos. Es allí donde debemos esforzarnos. Es allí donde los creyentes de hoy y de siempre deben perseverar. ¿Dónde? Que a pesar de la oposición debemos testificar a Cristo como nuestra máxima consigna. Hermanos, Juan capítulo 16, versículo 4 al 7, o bueno, más exactamente, de la segunda parte del versículo 4 al 7, allí nuestro Señor Jesucristo habla a sus discípulos que están llenos de tristeza por su inminente partida. Y debemos entender ese contexto en que se da. Pero sin embargo, aunque ese es el escenario, que estos hombres están entristecidos en su corazón, sin embargo el Señor les dice algo que es radical. Os conviene que yo me vaya. Es una conveniencia, hermanos. Y estas palabras no son una fórmula de consuelo emocional, como hoy muchos quieren presentar el cristianismo. ¿Cómo estás triste? Dios te ama, Él te consuela, Él te llevará sobre algodones y te dará todo lo que es mejor para que salgas de tu tristeza. No, hermanos, las palabras de os conviene que yo me vaya no es una fórmula de consuelo emocional.
Se trata es de una revelación del propósito divino, del propósito eterno de Dios. Hermanos, Cristo debe ascender. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda venir, el Consolador. Hermanos, el Espíritu no vendrá a ofrecer ninguna estabilidad emocional, tampoco. Si no lo hizo el Señor Jesucristo, el Espíritu tampoco. Él no viene a traer una cuestión psicológica, ni mucho menos de prosperidad material. Él vino, y como lo vamos a ver más adelante, Él vino a convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y también este pasaje nos va a decir que el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo en los corazones de los redimidos. Así es que, hermanos, un pasaje como el que tenemos hoy por delante nos debe recordar que el cristiano, o más bien el cristianismo, no es una terapia existencial, no es psicología, no es si tú estás llorando aquí se te limpian las lágrimas y sales sonriendo, no. Se trata es de un llamado urgente al discipulado bajo el señorío de Cristo glorificado por medio del poder del Espíritu Santo. Puede sonar amplia esta distinción, pero hermanos, esa es la verdad. Hemos sido llamados para ser discípulos de aquel a quien llamamos Señor. Y no solamente hemos de seguirle porque Él es Señor, sino que Él mismo nos capacita por medio del Espíritu para hacer la labor que Él nos mandó. Así es que, hermanos, cualquier mensaje que se desvincule, donde se le quite al Evangelio este propósito eterno, no es Evangelio, no es Evangelio, es humanismo. Es sencillamente un humanismo disfrazado de religión. Y de eso hay mucho, mucho. Y eso es de lo que nos previno, por ejemplo, Pablo, cuando dijo, llegará el día en donde muchos tendrán comezón de oír y van a querer escuchar, ¿qué? Fábulas, ¿sí? Van a querer ser entretenidos. Y hoy estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Hoy muchos quieren eso, ser entretenidos. Hoy, lamentablemente hoy en el día del Señor, muchos en lugar de ir a pagar una boleta para ir al circo o para ir al cine, van gratis a una iglesia para ser entretenidos. Pero permítame desarrollar mi argumento. De manera intencional, la semana pasada, yo no tuve en cuenta la segunda parte del versículo 4, si usted se fijó. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, hermanos, yo quiero usar esa segunda parte del versículo 4 como un contraste que hay ahora en la transición dentro de la obra de redención, dentro del plan de redención. Aquí hay una transición. Aquí se revela un giro que es decisivo en el desarrollo del plan redentor. ¿Cuál es esa transición? El paso de la presencia visible del Hijo de Dios a la presencia espiritual del Consolador. Eso es una transición grandísima y fundamental en el plan de redención. La presencia visible del Hijo, cuando Él vino a este mundo, se hizo hombre y vivió entre los hombres, para que ahora Él se vuelva al cielo, para que el Espíritu venga a consolar desde el aspecto espiritual. Y mi primer punto, por eso, se va a sentar en esa segunda parte del capítulo, del versículo 4. ¿Qué dice esa segunda parte? Palabras del Señor. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué es esto? Esto es cuando la presencia del Hijo basta.
cuando la presencia de Jesucristo es suficiente. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que yo les dije, ¿sí? No se los dije desde el principio. ¿Por qué? Porque yo estaba con ustedes. Ahora, entienda esto. Esto no significa que nunca el Señor les hubiese hablado acerca de las persecuciones que vendrían. No, porque el Señor muchas veces habló de persecución. Si usted se acuerda, en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas es esa. Bienaventurados cuando ustedes sean vituperados y perseguidos por mi causa. Era una advertencia, ¿verdad? Ya lo había dicho varias veces. Pero lo que hace distinto a las advertencias que el Señor ha dicho aquí en el capítulo 16 es que precisamente en aquella noche, en el aposento alto, cuando la cruz estaba a horas de suscitarse y estaba muy cerca también la partida del Señor al cielo, ¿qué hizo el Señor? Él se extendió en este tema de las advertencias, siendo más profundo, siendo más meticuloso y detallado, haciendo la relación entre el odio del mundo con la misión evangelizadora que ellos tenían que hacer. Hermanos, el Señor fue muy enfático en decirles a esos 11 hombres que ser testigos suyos les iba a acarrear una persecución que les iba a cambiar completamente su manera de vivir. Les iba a cambiar completamente su relación con este mundo. Por ejemplo, si antes estos hombres podían asistir a las sinagogas, porque eso era lo que hacían, y si antes ellos podían gozar precisamente de la comunión con sus hermanos judíos, en el momento en que ellos comenzaran a predicar a Cristo, esto sería un revés para sus vidas. Todo cambiaría. El Señor lo dijo, serían expulsados de las sinagogas, serían perseguidos y serían martirizados. Pero todo esto estaba en el futuro. Sí, en el futuro cercano, pero aún estaba en el futuro. Esa persecución, ese martirio, esa expulsión estaba en el futuro. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué esas advertencias no se estaban dando ahora? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué ellos no estaban siendo martirizados? ¿Sabe por qué ellos no estaban siendo perseguidos? ¿Sabe por qué hasta el momento no habían sido expulsados de las sinagogas? Porque hasta el momento la presencia del Señor estaba con ellos. Así es que, hermanos, hemos de recordar que el Señor, cuando les habló de la venida especial del Espíritu Santo, ¿se acuerdan allá en Juan 14, cuando Él les dio esta promesa? Él usó el título de Consolador, ¿sí? Que vendrá el Consolador. Pero, siendo más precisos, en Juan 14, 16, el Señor dijo, vendrá otro Consolador, ¿se acuerdan? Con lo cual el Señor quiso decir que su presencia física en la tierra, más exactamente en sus años de ministerio, cuando el Señor estuvo esos 3 años y algo más con sus discípulos, el Señor Jesucristo fue el consolador de esos discípulos. Por eso, ni persecuciones, por eso no había... no los perseguían para matarlo como tal, para matarlos a ellos, no habían sido expulsados porque el Señor estaba allí como consolador. Cristo fue ese paráclito, o en el griego parakletos. Él era el abogado de ellos. Jesucristo fue su intercesor, Jesucristo fue su ayudador, Jesucristo fue el defensor de esas ovejas. O como lo dijo el mismo Señor en el Evangelio de Lucas, de esa manada pequeña.
Él era su defensor. Por lo cual, la presencia de Cristo en este mundo lo que hizo fue atraer los odios hacia Él mismo. Las persecuciones las atrajo hacia su persona. Pero cuando el mundo quiso en algún momento arremeter en contra de sus discípulos, piense por ejemplo, cuando los fariseos acusaron a los discípulos de trillar el trigo en día de reposo, allí Cristo, el Consolador, salió a defenderlos. Con tal que Él lo que hizo fue tomar esa mirada acusadora de los fariseos y les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y más adelante siguió diciendo: pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es que la presencia física de Cristo era más que suficiente para cuidarlos y sostenerlos. Tan suficiente era que hasta en los momentos en que la fe de esos discípulos se llegó a debilitar, parecía menguada, el Señor intercedía ante el Padre para que ellos fueran fortalecidos. Y esto me recuerda mucho de las palabras que le dijo el Señor a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es indiscutible, hermanos, es indudable que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos vivieron bajo la sombra de una seguridad sin igual, completamente protegidos. Mientras el Señor estuvo con ellos, los discípulos fueron preservados, fueron protegidos, fueron enseñados, fueron guiados con perfecta fidelidad. A ellos no les faltó absolutamente nada, pues aquel que multiplicó panes, que calmó la tormenta, que expulsó demonios, resultó ser el amigo de estos discípulos. Era su compañero constante. Hermanos, era el buen pastor en medio de sus ovejas. El buen pastor no solo velaba por la integridad física de estos hombres, también cuidaba sus almas. Él intercedía por ellos ante cada tentación y reprendió toda amenaza, ya fuera del mundo o del mismo Satanás. Es así, hermanos, que en su presencia no había lugar para que un discípulo dijera: me siento abandonado. Cristo era su defensor, Cristo era su fiel refugio, Cristo era su verdadera provisión, Cristo era su guía. Así se cumplía, hermanos, en ellos la misericordiosa providencia de Dios manifiesta en el Hijo, quien no perdió a ninguno de los que el Padre le había dado. Entonces, hermanos, yo le pregunto, ¿podemos decir que la tristeza de estos discípulos aquí en el capítulo 16 era una tristeza legítima al saber que el Señor se iría? Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Bueno, sí, porque evidentemente ellos estaban entendiendo que el Señor Jesucristo, su Consolador, se iría. Hasta allí vamos bien. Pero digo no, precisamente por las palabras que el Señor Jesucristo va a decir a continuación. Es decir, los versículos 5 y 6. El Señor empieza con un pero. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hermanos, ¿qué nos está diciendo el Señor? Este será mi segundo punto. Aquí se habla de una tristeza que está centrada en el yo.
Este par de versículos tiene toda la fuerza de un reclamo. El Señor les está reclamando. Parece que esos hombres estaban perdiendo la cordura. Parece que estos hombres estaban olvidando lo que el Señor les estaba diciendo. La obra de la redención estaba a punto de ser culminada. Y esto daría lugar a la promulgación de las buenas noticias. Las cosas no terminarían con la crucifixión de Cristo. Las cosas no terminarían con que Cristo volviera al cielo. Este era el inicio de una gran misión. Y era promulgar las buenas nuevas de salvación. Es decir, lo que el Señor les ha estado diciendo es que había trabajo por hacer, mucho trabajo, pero estos discípulos quedaron anclados en el pesar de su aparente soledad. No avanzaron, quedaron allí entumecidos. Es como dice el dicho, no miraban más allá de sus propias narices. Estaban más acostumbrados a su comodidad bajo la guianza del maestro, que estaban abandonando lo que estaba por venir. Con tal, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo nuevamente les hace saber que Él volverá al Padre. No es la primera vez que lo dice. Y vuelve a decírselos, ahora voy al que me envió. Hermanos, estas palabras se trata de la gloria del Hijo. ¿Cuál? Que Él volvería al Padre. Esa es la gloria del Hijo. Pero parece que lo que al Hijo le causaba gozo, a sus discípulos no. El Señor quería volver al Padre. Pero sus discípulos parece que eso no era una buena noticia. Y esa es la contradicción más grande en la que un cristiano puede estar. ¿Cuál? No gozarse en lo que su Señor se goza. Eso es contradictorio. ¿Cómo pudiéramos nosotros decir no hay gozo en lo que mi Señor se goza? Y eso era en lo que estaban cayendo estos 11 hombres. Entendamos esto, hermanos. Que Jesús volviera al Padre no significaba simplemente volver al lugar de origen, aunque lo era, ¿sí? Pero no significaba simplemente eso. El Hijo volvería al Padre, volvería al lugar de origen. Pero esto era más. ¿Por qué? Porque que el Hijo volviera al Padre significaba que el Señor volvería al cielo como aquel sumo sacerdote quien viene a presentar su ofrenda, su obra culminada, un sacrificio por el pecado de todos los elegidos al Padre. ¿No cree que era necesario que el Hijo del Hombre volviera al Padre? Oh, sí. Y con ello, hermanos, el Señor Jesucristo vuelve al Padre presentando la justicia que Él estaba dispuesto a conferir a todos aquellos que respondieran al llamado del Evangelio en fe y arrepentimiento. El Hijo volvería al Padre, pero no sencillamente para volver al lugar de origen. El Hijo volvería al Padre como el siervo obediente que ha cumplido con todo lo que el Padre le mandó. ¿No le parece eso hermoso? De que el Hijo vaya y desee ir al Padre y decirle, Padre, he cumplido todo lo que me has mandado, mira el resultado. Pero aún con todo, el Señor les reclama a esos 11 hombres diciendo, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ninguno de vosotros se goza de lo que está a continuación, de lo que para mí me causa gozo. Ninguno me hace esa pregunta. Pero usted, si trae a su recuerdo, Pedro le preguntó. Juan 13:36, vaya por un momento. Juan 13:36. Y no está lejos. Esto es en el mismo lugar.
En el aposento alto, allí donde el Señor les lavó los pies, donde les participó la última Pascua, donde les invitó a que recordaran lo que significa el pan y el vino. En esta misma reunión, Juan 13:36, allí se dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Entonces, ¿por qué el Señor aquí le está diciendo, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ahora, no solamente fue Pedro, Tomás también. Capítulo 14, versículo 5. En este mismo lugar, en este mismo contexto. Juan 14, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, si usted se da cuenta, Pedro y el mismo Tomás, en ese mismo contexto, en el aposento alto, se lo preguntaron. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir el Señor con que ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas? El Señor lo que quiere decir, o más bien, lo que quiere recalcar, es que ellos estaban más preocupados simplemente porque se quedarían solos. Y no se daban cuenta lo que estaba en el plan de Dios. Y esto sí que es muy común en medio de nosotros. Pues cada vez, hermanos, que nosotros nos vemos enfrentados a algún tipo de aflicción, pareciera que sobre nosotros se posa una densa nube de incertidumbres que realmente lo que hace es paralizarnos. Pues solamente posamos nuestra atención en los momentos difíciles, ¿en dónde? En nosotros mismos. Viene una dificultad, viene algo duro en nuestra vida y nuestra atención se posa, ¿y qué será de mí? Ponemos nuestra mirada en lo que podemos perder y olvidamos que somos parte de un plan que es mayor, donde Dios está actuando conforme a su divino propósito. Y es así, hermanos, como el Señor les sigue increpando. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Se acuerda del sermón pasado que las advertencias tienen propósitos sublimes? Estas son para que no tropecemos, para que nuestra fe sea nutrida y para que evidenciemos la deidad de Cristo. Pero parece que estos discípulos estuvieron naufragando completamente en esas advertencias. Les pudo más el miedo a ser expulsados. Les pudo más el miedo a ser perseguidos y a ser martirizados. Les pudo más que la promesa de ser sostenidos en su labor apostólica, predicando a Cristo y su obra por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, las palabras del Señor denotan que realmente estos hombres estaban gobernados por una gran tristeza. Una tristeza muy, pero muy grande. Fíjese la expresión del Señor. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Hermanos, se trata de una tristeza que se ha venido acumulando, ¿sí? De tiempo atrás y que ahora tiene unos efectos presentes. Cada advertencia que les hizo el Señor Jesucristo, pareciera que en el corazón de estos discípulos era una gota, eran gotas que estaban a punto de rebosar en un vaso. Y justo en ese momento, ese vaso se rebosó. Terror debió haber en esas caras de los discípulos, dejando al descubierto una gran necesidad, lo que el Señor ya les había prometido. La necesidad de la venida del Espíritu Santo a sus corazones. Hermanos, es de lamentar cómo hoy muchos tropiezan. ¿Cuándo? Cuando las dificultades vienen.
y no logran interpretar los días duros conforme a la óptica de Dios. Solo ven el dolor, mas no el propósito divino. Y con eso, ¿sí sabe qué es lo que está ocurriendo? Están negando la soberanía de Dios y su providencia. Se olvidan por completo que Dios es soberano, aún de esos momentos difíciles. Y les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan a ese par de discípulos que iban en el camino a Emaús? Pues bien, ese par de discípulos ilustran muy bien cómo es un corazón que está atestado de miedos que les llevan a olvidar las obras y las palabras de Cristo. Hermanos, ellos con un pesar en el corazón no podían salir de la tragedia de saber que aquel Jesús que dijo que había venido a salvarlos, ahora estaba muerto. Dice Lucas 24, verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esto es palabras de este par de discípulos. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ha muerto, lo mataron. Nuestra esperanza ha sido crucificada. Hermanos, estas palabras comprueban cómo un corazón lleno de miedo olvida completamente el plan de Dios revelado por Jesucristo. El Señor ya había enseñado que Él debía morir, pero también había enseñado que Él iba a resucitar. ¿Y qué ocurrió? Esto se olvidó. No queda más que mirar nuestras propias miserias, hermanos. O dicho de otra forma, es mirar nuestro egoísmo, nuestra egoísta pérdida aparente. Pregúntese hoy, ¿qué es lo que le frena para ser un testigo de Cristo? ¿Cuál es el miedo que hoy se antepone a ser parte del plan de Dios al predicar a Cristo? ¿Es el temor a perder qué? ¿Por qué es eso? Eso es lo que hay en el corazón caído del hombre. El temor a perder. ¿A perder qué? Si todo lo que tenemos en este mundo, aquí va a quedar. Todo aquí va a quedar. Y si eso llegase a prevalecer hasta el final, eso será consumido por el fuego. Puede que usted sea de aquellos que dicen en medio de sus temores, si el Señor estuviera con nosotros, sería más fácil sobrellevar esta situación. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero puede que sí. Y usted diría, su vida sería distinta. Sobrellevar las dificultades sería más fácil si Cristo estuviera aquí. Ahora yo le pregunto, ¿acaso el Señor se equivocó al volver al cielo? ¿Será posible que nosotros seamos más sabios que Él? Necios es lo que somos. Somos necios. Eso es lo que somos si nosotros pensamos en que si el Señor estuviera presente físicamente, sería mejor. Hermanos, la presencia física de Cristo en esta tierra tenía un propósito, sí, y ese propósito se cumplió perfectamente. Hermanos, Él vino a una cosa, a consumar el plan de redención, pero ¿usted se ha puesto a pensar si esa obra de redención no fuera aplicada en los corazones de los hombres? El Señor lo hizo, Él cumplió la obra, lo que Él vino a hacer. Pero ¿usted qué piensa si esa obra de redención no fuera aplicada en su corazón? Hermanos, si la obra de redención consumada por Cristo no fuera aplicada eficazmente al corazón de los elegidos,
esa redención no produciría salvación alguna en nadie, en nadie. Cristo en la cruz consumó la redención. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Compró la salvación para un pueblo. Sin embargo, hermanos, esa redención, aunque perfecta y suficiente, necesita ser aplicada. Y quien la aplica es el Espíritu Santo. Él la aplica al corazón de cada uno de los elegidos. Y es por eso, hermanos, que el Señor en el versículo 7 afirma la necesidad de su partida. Y este es mi tercer punto que quiero resaltar. Lea el verso 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hermanos, esto lo que nos está diciendo el Señor es acerca de la conveniencia espiritual de la partida de Cristo. Habíamos hablado en primer lugar que la presencia del Hijo era suficiente, pero ahora el mismo Señor dice que la conveniencia espiritual se asienta en su partida. Hermanos, esta es una afirmación solemne, lo que encontramos en el versículo 7, donde el Señor, con gran ternura, pero a la vez con firmeza, les dice a esos 11 hombres que estaban completamente apocados por su tristeza egocéntrica, el Señor les habla, que Él les dice la verdad. Es más, cuando el Señor dice, yo os digo la verdad, el tiempo verbal nos da a entender que es una acción habitual en el Señor. Siempre les he hablado con la verdad. Es mi hábito hablarles con la verdad. Ahora, ¿a cuál verdad se refiere? Bueno, conforme al contexto inmediato, se trata de la conveniencia de su partida y de la venida del Espíritu Santo. Y algo, entienda esto, algo que es conveniente no tiene por qué producir ningún grado de tristeza. ¿O lo es aún en términos terrenales? ¿Algo que nos conviene nos puede producir tristeza? ¿Cierto que no? Por el contrario, una conveniencia siempre va a ser aquello que es de provecho, algo que es oportuno, algo que está adecuado a nosotros o de beneficio según sea la circunstancia en la que estemos. Eso es una conveniencia. Hermanos, una conveniencia no es una apariencia de comodidad. Es realmente un bien mayor, aunque a primera vista no lo parezca. Y para ilustrarlo, cito nuevamente a José, hijo de Jacob, quien fue vendido por sus hermanos. Desde un principio, usted ve esa escena y la apariencia de ese acto malvado no pintaba para nada bien. No. Allí convergía la maldad de sus hermanos y la envidia de ellos. Parecía una tragedia completamente injusta, una tragedia aún sin sentido. Pero al final de ello, José declaró en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, ¿fue conveniente el sufrimiento de José? Oh, sí, sí que lo fue. Y no negamos que su sufrimiento fue injusto de parte de sus hermanos, pero aún así resultó necesario
en las manos de Dios. Entienda esto. La conveniencia de la que habla nuestro Señor Jesucristo aquí en el verso 7 es su partida. Es una conveniencia que a primera instancia trae tristeza, ¿cierto? Es dura, es difícil para sus discípulos, pero a la vez era necesaria. ¿Por qué? Porque esto redundaría en un bien mayor. ¿Cuál bien? La venida del Espíritu Santo. Esto hace, hermanos, que la partida física del Señor no fuera una desgracia, sino una bendición indispensable. No es una desgracia, una bendición es lo que es. Así es que piense esto. La partida del Señor Jesucristo, aunque dolorosa para los discípulos, en el momento fue una decisión profundamente sabia dentro del plan redentor de Dios. Eso es lo que es. El mismo Señor Jesucristo afirmó con solemnidad: os conviene que yo me vaya. Así es que esa declaración lo que hace es revelar la verdad espiritual, una verdad que es mayor. Mientras Cristo permaneciera, o cuando permaneció físicamente en la tierra, su ministerio fue limitado en alcance únicamente geográfico. Piense, su encarnación implicaba que una localización específica. Cuando el Señor estuvo en la tierra, ¿en dónde estuvo? En Galilea, en Judea, en Jerusalén. Ese fue su alcance. Claro, aunque su presencia era gloriosa en estos lugares, aunque su presencia fue transformadora para muchos, pero aún así, solo algunos pudieron estar físicamente cerca de él. Solo algunos pudieron oírlo directamente. Solo algunos pudieron ser sanados por su toque. Solamente algunos pudieron aprender de su voz. El alcance era real, perfectamente, pero aún así era limitado en lugar y tiempo. Sin embargo, hermanos, la partida de Cristo al Padre no fue un abandono, sino una transición en el plan eterno de la redención. Su ascensión, ¿qué hizo? Abrió la puerta para la venida del Espíritu Santo, del Consolador prometido. Y ahora la presencia del Espíritu no estaría sujeta, escuche bien, no estaría sujeta a los limitantes físicos, ya no habría límites. Ya se trataría de una presencia espiritual, una presencia universal, una presencia continua. A través del Espíritu, ahora Cristo habita en todos los creyentes, en todos, donde quiera que estén, sin importar su ubicación geográfica, sin importar su trasfondo cultural, sin importar aún su linaje étnico. Allí mora el Espíritu de Cristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Que la comunión con Cristo ya no depende de la cercanía física, ya no, sino que depende es de la unión espiritual mediante la fe y la obra regeneradora del Espíritu. Es que estamos unidos a Cristo. Así es que, si usted se da cuenta, se trata de un bien mayor. Es el Espíritu en nosotros. Ese es el bien mayor. Y este bien mayor, este beneficio mayor, no solo garantiza una aplicación eficaz de la redención a cada uno de los elegidos, sino que hace posible la expansión global del Evangelio. El Señor fue un caminante incansable, incansable, pero aún así no salió de allí. Jerusalén, Judea, Galilea.
Pero ahora, venido el Espíritu Santo, la expansión del Evangelio llegó a los confines de la tierra, cumpliendo así las antiguas promesas hechas a Abraham. Como Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y venido el Espíritu, esto está teniendo su cumplimiento. Esta bendición, hermanos, no se limita a un pueblo étnico, no se limita a una nación física, sino que mediante la obra del Espíritu, todas las naciones ahora tienen acceso al Evangelio. El apóstol Pablo confirmó esta realidad al decir que Cristo se hizo siervo para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Esto lo leo de Romanos 15. Por eso, hermanos, la partida de Jesús no fue simplemente una partida práctica, sino parte de un plan mucho más grande, con un propósito espiritual, con un propósito misionero para la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo regresó al Padre, sí, fue glorificado y fue reconocido como el Señor exaltado de su iglesia, y desde allí envió al Espíritu Santo para aplicar en los creyentes todo lo que Él había ganado en la cruz. El Espíritu también, hermanos, fortalecería, y lo hace, fortalece a la iglesia para que cumpla las promesas que Dios había hecho desde antes. Así que lo que empezó allá en Jerusalén hace más de 2000 años no se quedó solamente allí, sino que se extendió a todas las naciones. No por la presencia física de Jesús, sino por el poder del Espíritu que ahora habita en su pueblo. Esto me lleva a la siguiente conclusión, y con esto termino. Desear la presencia física de Cristo puede tener un tinte egoísta. Escúchelo bien. Desear la presencia física de Cristo puede tener un tinte de egoísmo. Hermanos, anhelar la presencia física de Cristo, en lugar de aceptar la obra del Espíritu que Él envió, puede reflejar un enfoque más centrado en uno mismo, en la persona, que en el plan redentor de Dios. Mire, anhelar únicamente la presencia física de Cristo, sin discernir el propósito redentor de su partida y la obra del Espíritu Santo, nos puede llevar, y de hecho ha llevado a muchos en contextos contemporáneos, ha llevado aún a cristianos a un cristianismo que es antropocéntrico. ¿Qué quiero decir con eso? Que han hecho del cristianismo algo centrado en el hombre en lugar de estar centrado en Dios. Porque lo que quieren es un beneficio personal, un beneficio físico, un beneficio para el ya y para el hoy. Y es allí, hermanos, donde vemos cómo esa romería de cristianos profesantes van en busca de iglesias que les den lo que ellos quieren. Si llegan a un lugar y no encuentran lo que ellos quieren, comienza su peregrinar, buscando en iglesia, hasta que ellos sean saciados en su carne. Quieren sentirse amados sin abandonar el pecado. Llaman a Jesús su amigo, pero también al mundo llaman amigo. Por tanto, buscan una religión que calme sus conciencias y en lo posible buscan la satisfacción en recibir sin dar nada. Hermanos, el Señor estaba y está guiando a sus discípulos a que la verdadera
conveniencia está en ser parte del propósito eterno de la redención. Que no se nos olvide eso. Ese es su plan, esa es la meta, y todo lo que está alrededor, incluyéndonos nosotros, debemos actuar a ese fin, a ese propósito, el plan eterno de la redención. Y si hemos entendido cuando menos un poco cuál es nuestro deber y cuáles serán las circunstancias en las cuales nos veremos envueltos, porque eso es lo que dijo nuestro Cristo, que recibiremos poder para ser enviados a predicar en su nombre, pero eso sí, recibiremos el odio del mundo, ¿sí? Con un carácter religioso, seremos perseguidos, expulsados y en muchos casos asesinados. Hermanos, también debemos entender que en esas circunstancias la presencia del Espíritu está para ser nuestro ayudador en nuestra misión como iglesia. Y esto va a resultar en un servicio abnegado. Abnegado. Si predicar a Cristo trae aflicción, y así será, hermanos, que la tristeza no nos gobierne, porque eso resulta para mal. De ser así, hermanos, de ser así, hará de la iglesia un cuerpo de brazos caídos, un cuerpo de deberes incumplidos. Recuerde que las pruebas en este mundo, a causa del nombre de Cristo, reafirman que el plan soberano de Dios sigue marchando conforme a lo que Él ha decretado. No tiene ningún obstáculo. Todos los elegidos por Dios van a alcanzar salvación y todos seremos llevados a su presencia para disfrutar del reposo eterno. Así es que, amados hermanos, entiéndanlo muy bien, que estos versos del 4 al 7 sea para nosotros, tal como lo son, un llamado fuerte de atención, una exhortación. Que no hagamos de la tristeza, que no hagamos de la aflicción, que no hagamos de las pérdidas de este mundo algo que desvanezca nuestro oficio, nuestro deber de predicar a Cristo con denuedo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.